Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar sobre reportes en sostenibilidad. Vamos a dar inicio primeramente presentando muy brevemente a Alianza Empresarial para el Desarrollo. Somos una organización de más de 120 empresas que están comprometidas con el desarrollo sostenible del país y además trabajamos con muchas otras empresas más a través de las cadenas de valor y proyectos y programas específicos buscando que todos vayamos mejorando las prácticas en sostenibilidad, tanto ambiental, social y económica. Alianza Empresarial para el Desarrollo, además, es el capítulo local del World Business Council for Sustainable Development, que tienen a mano izquierda arriba. Una PA es como un AED a nivel mundial que engloba a las empresas más grandes que están comprometidas con el desarrollo sostenible. Este es un buen lugar para ir a buscar fuentes, investigación y demás sobre sostenibilidad, así que les invito a visitar esta página. Aquí tienen también que somos el Certified Training Partner de GRI, del Global Reporting Initiative. Entonces tenemos ya 3 personas acreditadas por GRI para dar el entrenamiento certificado GRI. En breve les voy a explicar un poco más de GRI. Muy bien, dando inicio particularmente al contenido de la sesión, hoy lo que vamos a estar viendo es primeramente preguntándonos por qué queremos reportar y vamos a hablar sobre el principio de rendición de cuentas, que no necesariamente es lo mismo que reportaje y eso creo que vamos a tocarlo varias veces durante la exposición. Después vamos a comentar sobre 3 distintas metodologías para reportar: Pacto Global, el COP de Pacto Global, GRI y sobre reportes integrados. Y vamos a atender consultas al final de la sesión. Sin embargo, siéntanse libres, como les dije al inicio, de ir colocando sus preguntas en la zona del chat del GoToMeeting. Muy bien. En reportaje corporativo o en rendición de cuentas, lo primero y más importante es siempre preguntarnos por qué queremos reportar. Y a partir de eso, a quién queremos rendirle cuentas y qué información debemos compartirles. El reportaje corporativo en sostenibilidad es una de las herramientas de rendición de cuentas, sin embargo no es la única. Aquí les traigo el modelo de lineamiento estratégico de Alianza Empresarial para el Desarrollo y como pueden ver la parte de rendición de cuentas es como ya el quinto paso una vez que hemos pasado por tener y trabajar por un compromiso fuerte de la dirección, cuando logramos tener ojalá una estructura adecuada, un equipo de trabajo que nos va a permitir gestionar todos los temas importantes a lo largo y ancho de la organización. Hemos hecho una actividad de diagnóstico para identificar cuáles son los temas que deberíamos estar abordando como empresa, cómo se está moviendo en generales en sostenibilidad del mundo en mi sector o en mi industria. Nos hemos diagnosticado a lo interno y estos insumos ya nos permiten pasar al paso 3, que es el desarrollo de una estrategia con objetivos, metas claras, indicadores, y le damos seguimiento a la implementación de esta estrategia. Posteriormente ya tenemos la parte de rendición de cuentas, que es con lo que se culmina. Sin embargo, como vemos, es un círculo de mejora continua y vuelve a iniciar. Entonces, muy importante no perder de cuenta que cuando ya estamos pensando en rendición de cuentas, tenemos que haber pasado por el resto de los pasos para rendir cuentas de una manera adecuada y de calidad. Vamos a comentar poquito, ir desmenuzando de tal vez esta idea. Muy bien, iniciando con el principio de rendición de cuentas según la ISO 26000, que es la guía de responsabilidad social. La parte de rendición de cuentas es justamente poder de una forma transparente responder sobre nuestros impactos en las decisiones y nuestras actividades. Y responder a un nivel aceptable o adecuado de escrutinio. Es decir, si existen inversionistas, por ejemplo, que necesitan tomar decisiones sobre si relacionarse con la empresa o no, que haya información suficiente para estas personas que puedan tomar decisiones no solamente basadas en los estados financieros, sino en el rendimiento ambiental, social y económico y gobernanza de la empresa.
Entonces, muy importante tal vez mencionar que el principio de rendición de cuentas es bastante amplio. Como ven, no habla particularmente del informe de sostenibilidad, sino que nos manda a ser transparentes. Entonces, si queremos cumplir con este principio de rendición de cuentas, no estamos obligados necesariamente a tener un informe de sostenibilidad. Sí es una de las herramientas que utilizamos, pero muy importante que van a existir muchos otros métodos y canales de comunicación existentes y los más naturales según el público de interés a través de los cuales podemos rendir cuentas. Ya empezando a entrar un poquito más en reportaje particularmente, en AED tenemos un modelo de niveles de madurez en todos estos elementos que vimos del modelo de lineamiento estratégico. Este particularmente sobre reportaje y podemos ver a la izquierda de su pantalla como lo más básico es cuando las empresas realizan periódicamente una memoria de sostenibilidad. Nos cuentan historias bonitas usualmente y los ponen en un documento y lo publican en sus páginas web o en algún otro medio escrito. Pero poco a poco las empresas van haciéndose un poquito más maduras y empiezan a incluir indicadores de desempeño y ojalá ya de pronto siguen alguna metodología internacional como es el ACOP de Pacto Global, GRI o el mismo reportes integrados. Ya cuando las empresas llegan a un nivel de madurez y dicen, bueno, estoy lista para, ¿verdad?, empezar a utilizar una metodología que nos permita comparar con otras empresas. El otro paso que no se da mucho en Costa Rica a veces es que, ¿verdad?, la memoria o el reporte haya sido auditado o verificado. Lo que muchas veces se utiliza es una revisión de tercera parte, cuando alguien revisa ese reporte, que sea entendible, que cumpla con los principios adecuados, que cumpla con la estructura correcta según la metodología o el estándar que se haya decidido utilizar. Y por esto muchas veces tal vez hay una confusión en cuanto a auditar los estados financieros, por ejemplo, que es la parte que se audita usualmente, y la revisión de tercera parte. Podemos conversar un poquito más de esto hacia el final del webinar. Y finalmente es ojalá que este reporte se utilice como una forma para rendir cuentas a las distintas partes interesadas, que no sea únicamente un documento ahí engavetado en nuestra página web o en nuestra gaveta, por decirlo así, sino que se utilice para irlo desmenuzando e irle dando la información respectiva según los intereses de cada una de estas partes o grupos que se relacionan con nuestra empresa. Entonces lo utilizamos como un medio de rendición de cuentas y también para recopilar retroalimentación de las partes interesadas. Ahora sí, muchas veces escuchamos la palabra memoria, informe, reporte. En la jerga usual se utilizan indefinidamente, indistintamente, pero desde el año, ya hace 2 años que se lanzó la Política Nacional de Responsabilidad Social, el MEIC además hizo un esfuerzo por estudiar cómo estaba el mundo del reportaje en Costa Rica. Aquí tienen exactamente en dónde pueden encontrarlo, en la página web del MAKE, y entonces se define exactamente a nivel nacional qué se entiende por memoria, informe de responsabilidad social o de sostenibilidad y reporte. Les subrayo aquí, tal vez para facilitar encontrar las diferencias, memorias cuando contamos historias, testimoniales. Usualmente son esas bonitas historias que encontramos con un poco, no hablan de los retos, pero sí nos cuentan qué pasó el año pasado y qué se hizo. Pero cuando ya la empresa se empieza a embarcar en rendir cuentas con objetivos, metas e indicadores claros y se nota que la empresa tiene un plan de trabajo, ya se convierte esto en un informe de sostenibilidad. Una vez que la empresa ya va aumentando su nivel de madurez en cómo reporta, uno empieza a notar que los resultados ya son comparables año tras año. Ojalá se tenga un comparable de mínimo 3 años y ya podemos ver si el número que se está reportando, por ejemplo, se está alcanzando la meta o no, si
si el desempeño de la empresa ha ido mejorando y si no, podemos saber por qué, cuáles son los retos que se encontró la organización y también está alineado con un proceso de materialidad. Lo ven ahí al final en el lado celeste abajo. Materialidad es que la empresa haya desarrollado un proceso para definir cuáles son los temas que sí o sí debe reportar en sostenibilidad. No es lo mismo que una empresa de seguros esté reportando sobre los temas, cómo está desarrollando productos y servicios a la medida porque la población está viéndose afectada por el cambio climático, a que una empresa de productos alimenticios, por ejemplo, esté reportando la trazabilidad de la seguridad alimentaria y eh, también cómo trabaja con las personas que le están generando las materias primas o los procesos tal vez de transporte, por ejemplo, de los alimentos desde el origen hasta su mesa. Entonces va a depender muchísimo del tipo de negocio que esté reportando los temas que son interesantes e importantes para las partes interesadas. Y por eso se hace un llamado para que ya los reportes más avanzados definitivamente se basen en el proceso de materialidad. Esto se une y está alineado con los estándares GRI que vamos a ver más adelante. Como les comentaba, en Costa Rica se lanzó en el 2017 la Política Nacional de Responsabilidad Social. La pueden encontrar, está públicamente disponible en la página web del MAKE y ahí tienen que buscar en el área de pymes y responsabilidad social. No está tan fácil encontrarla, pero sí está o pueden googlearlo. Además de la Política Nacional de Responsabilidad Social, tenemos un reporte o un repositorio bastante interesante que se llama The Reporting Exchange del WCSD, del World Business Council for Sustainable Development, en donde se hizo un barrido en distintos países de cuáles son los requerimientos de reportaje en cada uno de los países. Entonces, si ustedes que nos acompañan hoy no son particularmente de Costa Rica, o tienen oficinas regionales o internacionales, también pueden ver diferencias en los requerimientos de reportaje y esos son tanto regulatorios como no regulatorios. Por ejemplo, ¿qué le tenemos que dar? ¿Qué pide el MINAE que las empresas reporten cada cierto tiempo? Ahí pueden encontrar un mix de información bastante interesante para más de 60 países. Muy bien. Ahora entrando particularmente a reportes de sostenibilidad, vamos a ver el COP, reportes GRI y reporte integrado. Incluí esta filmina porque no necesariamente todos los que nos acompañan hoy conocen sobre el Pacto Global y el COP o la metodología COP de Pacto es particularmente de Pacto Global. Pacto Global es como el capítulo empresarial de Naciones Unidas y establece 4 áreas particulares en las que las empresas deberían trabajar sus temas de sostenibilidad o responsabilidad social: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y dentro de estas 4 áreas hay 10 principios. Una empresa, en Costa Rica particularmente, cualquier empresa estaría casi segura que puede cumplir con todos estos principios. Y entonces, cuando una empresa decide ser signatario, que por cierto es muy fácil, uno puede ir a la página de Pacto Global, se firma una carta y ya se firma el compromiso con Pacto Global, em, ya quedamos siendo signatarios, pero asumimos también un compromiso de reportaje que se hace anualmente. Para empresas privadas sí es anual, hay algunos otros tipos de organizaciones que se hace cada 2 años, pero siempre hay un compromiso de reportar qué es lo que estamos haciendo en cada uno de estos 10 principios. No solamente a lo interno de la organización, sino a lo largo de nuestra cadena de valor. Podemos ver entonces que cuando firmamos el Pacto Global nos comprometemos a hacer una comunicación sobre el progreso. Eso es lo que se llama la COP. ¿Y qué debe tener esta comunicación del progreso? Este reporte anual debe tener una declaración de la persona presidente o gerente de la organización donde dice claramente por qué es que se está trabajando en sostenibilidad, cuál es el compromiso con los 10 principios. Luego se describen qué es lo que está haciendo la empresa en cada uno de estos 10 principios y cómo se están midiendo resultados. Así de simple es esta medición informe de sostenibilidad basado en COP.
3 elementos clave. Entonces, declaración del gerente o presidente, las acciones en los 4 ejes temáticos y los 10 principios, y cómo tenemos indicadores que nos permitan medir el desempeño particular. Hay diferentes niveles de COP que podemos tener. Hay un COP avanzado, en breve les voy a enseñar. Por ejemplo, si cumplimos con los 3 principios, de una vez entramos como Global Compact activos. Pero de pronto, si fallamos con alguno de los requisitos mínimos, sí nos colocan en un nivel de aprendiz y tenemos un espacio de un año para lograr cumplir con con todos los requisitos y ya entramos a nivel activo. Una empresa que ya es más avanzada en temas de sostenibilidad y estrategia en este caso, pues ya podría presentar un COP avanzado que cumple con los 3 principios básicos, pero además puede demostrar que tienen compromisos sólidos, una estrategia bien formada para cada una de las áreas de gestión y pueden identificar a cuáles ODS se está contribuyendo. Quisiera también comentarles qué son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy posiblemente los que nos acompañan ya, la mayoría los conocen, pero vamos a ahondar un poquitito en esto por si acaso fuera de interés para algunos. Ahora, impacto global, ustedes pueden encontrar quiénes son los signatarios de Pacto Global en cualquier país, en cualquier sector. Aquí les traigo un pantallazo de Costa Rica, las compañías, algunas de las compañías en Costa Rica que son signatarias. Se puede ver desde qué año se entraron a formar parte del Pacto Global y uno entrando a cada una de estas empresas puede leer los informes COP que han entregado año a año. Les puedo decir, hay buenos COPs, hay COPs no tan buenos, pero lo importante es que hay rendición de cuentas, hay transparencia absoluta y uno puede observar la información que están subiendo cada una de estas empresas año a año. Entonces pueden ir a la página web que está ahí abajo, UN Global Compact, y buscan la parte de participantes. Y ahí pueden hacer, si ustedes quieren, por ejemplo, vernos, no necesariamente en Costa Rica, pero las compañías en su sector, pueden escoger el sector particular y encontrar reportes particulares de esa industria o sector. Les mencionaba sobre los ODS, en inglés se llaman los SDGs. Los ODS son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la agenda al 2030 de cómo no se queda nadie atrás, cómo todos los países tenemos retos desde pobreza, en educación, en ciudades sostenibles, en la parte acuática, terrestre y de paz y justicia, y nos definen 169 metas en las que todos los países tenemos que estar trabajando. Costa Rica fue uno de los primeros en firmar un compromiso público con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hay una página web de ODS en Costa Rica para que la visiten, www.ods.cr, y ahí pueden ver las distintas metas y los indicadores que con mucho trabajo eh, el INEC ha ido construyendo y tenemos que construir muchísimos más para lograr reportar internacionalmente. Pero ¿por qué les converso sobre los ODS? Porque Pacto Global, que estábamos viendo, el COP de Pacto Global, es justamente quien es el encargado también de promover que las empresas nos comprometamos con el cumplimiento de los ODS. En la misma página del Pacto Global podemos ver ejemplos de cómo las compañías se pueden comprometer con cada uno de estos ODS y también podemos ver ejemplos de cuáles compañías reportan sobre cuáles ODS y de qué sectores. Entonces, hay información bastante útil que les invito a visitar. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos viendo la metodología de Pacto Global del COP, que se llama, y ahora vamos a entrar brevemente al reportaje GRI. Reportaje GRI sí es un poquito más complejo porque son mucho más indicadores dependiendo de este análisis de materialidad que les comentaba. Para las personas que quieran tener un entrenamiento exhaustivo en reportaje GRI, pueden ingresar a nuestra página web. También tenemos un curso certificado GRI que se va a dar el 21 y 22 de noviembre de este año 2019 y se pueden inscribir perfectamente. También al final está mi correo y pueden escribirme para más información. Pero sobre el reportaje GRI, bueno, ¿quién es GRI?
GRI es una organización independiente sin fines de lucro y lo que busca es que haya una in- disponibilidad de información a lo largo y ancho de los sectores y compañías que nos permita de cierta manera comparar la información y tomar decisiones adecuadas. GRI es el estándar de reportaje más utilizado a nivel internacional. Y ellos han ido sacando guías de reportaje desde el año 2000, fueron sacando distintas guías y por muchos años tuvimos la G4, que es la penúltima que observan ahí. Muchas de las empresas o ustedes pueden, pueden haber estado usando G4 y recuerdan que era bastante complejo y un poquito tedioso porque había que reportar muchísimos indicadores. Ahora con los estándares GRI, lo que viene a cambiar es que nos pide hacer un proceso de materialidad y a partir de ese proceso de materialidad se escogen muy bien los temas en los que necesitamos reportar. Entonces no hay que reportar sobre todo y todo, sino se escogen muy bien esos temas según el estudio de materialidad que se haya hecho. Entonces, particularmente, ¿verdad? GRI define unos principios de elaboración de informes. Unos son particularmente de contenido a la izquierda de su pantalla y otros son principios particularmente de calidad a la derecha de su pantalla. Lo que sí y les quiero decir, hay unos checklists particulares para poder evaluar si estamos cumpliendo con cada uno de estos principios. Y estos son guías que se pueden bajar, están públicamente disponibles también. Podemos identificar cómo hemos tomado en cuenta los intereses de los grupos, las partes interesadas, cómo damos el contexto suficiente de sostenibilidad en el que está inmerso nuestra empresa y que le permite entender a la persona lectora qué es lo que está pasando, cuáles son los retos de la industria y por lo tanto entender mejor el desempeño de la organización dentro de ese contexto, el proceso de materialidad que se haya realizado, qué tan exhaustivos hemos sido con la información. Además, que la información sea clara, que tenga un equilibrio entre lo bueno y lo no tan bueno, que haya comparabilidad a través de los años, que haya puntualidades, particularmente que la información haya salido lo suficientemente fresca para que estos públicos de interés o a las personas que les llega esta información puedan tomar decisiones. No es lo mismo reportar 2 años después sobre, ¿verdad?, un año que reportar 3 meses después. Entonces uno dice, bueno, sí estoy entendiendo cómo está la organización hace relativamente poco y a partir de eso puedo utilizar esta información para tomar decisiones o relacionarme con esta empresa. Los estándares GRI vienen divididos en tres, pero tenemos los estándares universales, que se llaman los 101, 2 y 3, y después los temáticos en la parte económica, ambiental y social. Si uno se lee los fundamentos 101, prácticamente le da una clase de cómo utilizar los estándares GRI y la parte de contenidos generales nos abre la parte de contexto de la organización y cuál es la información general que tenemos que dar. Luego utilizamos el 103, que es el enfoque de gestión, junto con cada uno de los estándares temáticos. En muy breve, lo que queremos decir es, bueno, cómo estoy gestionando los distintos temas ambientales, por decir algo, que cómo abordamos la gestión de estas temáticas y después me voy a los estándares temáticos particulares para encontrar los indicadores, ya sea obligatorios o sugeridos para cada tema. Eso no quiere decir que GRI tenga un indicador para absolutamente todos los temas. Sin embargo, para muchísimos sí los va a tener. Entonces, primero buscamos en los estándares temáticos, si encontramos indicadores particulares, se promueve que se utilicen esos y si hubiese algún tema material que no necesariamente está dentro de esos estándares temáticos, entonces lo que se hace es, se aceptan otros indicadores o hasta indicadores propios según sea necesario. En la página de globalreporting.org ustedes pueden bajar los estándares de GRI. Siempre que los utilicen es muy importante que referencien su utilización. Entonces, ya sea que los utilicen en un enfoque completo o que utilicen algunos, solamente algunos de los estándares temáticos, es importante que los mencionen en su reporte y también lo informen a GRI.
una última filmina sobre GRI, que es muy importante, es justamente la opción en la que las empresas escogen reportar con GRI, que puede ser tanto esencial como exhaustiva. Esencial es lo más básico, pero sí es bien completo, y exhaustiva va un paso más allá. Piden un poco más de información en cuanto al contexto, en cuanto a la gobernanza de la organización, y pide que se utilicen los estándares temáticos en la parte de los debes y los deberías, tanto los obligatorios como los sugeridos. Cada estándar, como les comento, GRI tiene requisitos que son en negrita y son los debes, y recomendaciones que no son obligatorias, pues no sugeridas, y se escriben como deberías. Los estándares GRI están disponibles en español también para que ustedes puedan accederlos. Como les recuerdo, tenemos un curso certificado que viene el 21 y 22 de noviembre. Son 2 días completos de capacitación sobre los estándares GRI. Y finalmente, el reporte integrado. Reporte integrado, lo que nos viene a decir es, ojalá que las empresas no tengan un reporte nada más financiero por un lado y otro reporte de sostenibilidad por el otro, sino lo que viene a buscar es que se pueda articular esta información en un solo reporte para que las personas tomen decisiones con una perspectiva completa. Y habla que deberemos reportar en 6 métricas o capitales: financiero, lo producido, lo intelectual, el capital humano, el capital social, el relacional y el capital natural. Muy importante, uno puede tener un reporte integrado, cumplir con las características del reporte integrado y al mismo tiempo cumplir con la metodología COP que vimos al inicio y la GRI que acabamos de ver. Una no necesariamente excluye a la otra. Una nota importante que lo mencionamos al inicio: independientemente de la metodología, lo importante siempre es tener claro el objetivo de nuestro reporte, para quién, qué queremos reportar y cómo lo queremos reportar. Nuevamente, ¿verdad? Uno puede cumplir con una o las 3 metodologías que hemos visitado, siempre y cuando haya un glosario al final de los reportes donde haga referencia a donde puedo encontrar todo lo de GRI, todo lo de COP, eh, y de esa manera. Muy brevemente, para que a ustedes les quede el contenido básico del informe o guía, por si acaso es una persona menos experimentada, siempre tiene que tener la carta del presidente, el perfil empresarial que le explica a las personas quiénes son, dónde estamos ubicados, cuántas personas trabajan conmigo, cuáles son las marcas, los productos o los servicios que ofrecemos. También la parte de materialidad o una priorización de por qué estamos reportando sobre los temas que les traemos en ese reporte, y cuál fue la identificación de partes interesadas y cómo me relaciono con las partes interesadas. Ojalá de esos reportes también saquemos extractos, ¿verdad? Para enviarlos a las partes interesadas a través de los canales respectivos. Siempre es importante que haya un componente muy claro de gobierno corporativo, cómo tomamos decisiones, cuáles son los comités, quién es la junta directiva de nuestra organización, que haya un capítulo sobre la parte ética integridad, perdón, la misión, los valores, los códigos de conducta y de ética. Y después vamos a ir viendo ya la parte de gestión en responsabilidad social por cada una de las 3 dimensiones, siempre mencionando y que quede muy claro que ojalá con objetivos, metas, compromisos, el desempeño en el tiempo, y que también podamos ver retos, porque muchas veces solo vemos el desempeño positivo y lo negativo o los retos se dejan por fuera. Y eso siempre vamos a verlo como un reto para los mismos personas que trabajamos en sostenibilidad. Puede ser que preparemos un informe muy bonito y cuando va pasando las partes de aprobación se van quitando las partes tal vez más sobre retos o el desempeño cuando no es tan bueno, y terminamos con alguna información que posiblemente no es tan completa. Eso sí es un reto para todos, pero también se debe trabajar entonces en un plan de sensibilización interna cuando estamos planeando hacer un reporte a más largo plazo, para que ya las personas tomadoras de decisiones estén cómodas con el tipo de información que vamos a querer reportar y el por qué, y muy claramente identificadas cuáles partes interesadas están pidiendo esta información y cómo las podríamos o podrían utilizar. Y de esa manera tal vez empezamos a trabajar en no tener resistencia a cierta manera cuando queramos reportar. No se dice, cuando hablamos del principio de rendición de cuentas, que toda la información tiene que estar expuesta. Es posible que haya información confidencial y otra que podamos sacar, pero sí tiene que haber un buen balance entre lo que reportamos y nuestro análisis de materialidad.
Y finalmente, siempre es importante, ¿verdad?, saber cuál es el tiempo que cubre ese reporte, cada cuánto se espera subir el reporte y en dónde, y un punto de contacto para preguntas o observaciones. Las empresas de Alianza Empresarial para el Desarrollo además tienen un machote de reportaje que podría serles útil en caso que quisieran utilizarlo. Entonces, nuevamente, regresando a la parte de rendición de cuentas, recuerden que rendición de cuentas no es necesariamente sinónimo de reporte de sostenibilidad, sino que el reporte de sostenibilidad es una de las herramientas que utilizamos para rendir cuentas, pero que es muy importante poder seguir el proceso de alineamiento estratégico antes de lanzarnos a rendir cuentas. Una buena rendición de cuentas está basada en una estrategia fuerte que se ha desarrollado a través de un diagnóstico completo y en donde tenemos objetivos, metas a mediano plazo, responsables, y entonces se vuelve como una parte final de nuestra gestión en sostenibilidad. Aquí les traigo otra lectura de interés, particularmente para las organizaciones que ya están alineándose bastante con los objetivos de desarrollo sostenible. Fue sacada por Pacto Global y por GRI sobre cómo incluir los ODS en su estrategia y en el reportaje corporativo. Entonces, ya recapitulando, muy importante siempre tener claro para qué y para quiénes reportamos. La base, ¿verdad?, de un buen reporte, sí, como decimos, es una estrategia clara y concisa, y la materialidad y las expectativas de las partes interesadas deben ser también tomadas como base para ese informe de sostenibilidad. Siempre tener objetivos y metas claras. Podemos utilizar cualquiera de estas metodologías que hemos explicado como base, y tal vez sobre los objetivos de desarrollo sostenible, cada vez más deben estar alineados nuestra rendición de cuentas con los objetivos de desarrollo sostenible, porque es la agenda global y también agenda nacional de desarrollo sostenible. Las partes interesadas se relacionan todos los días con nuestra empresa y hay distintos canales de relacionamiento. Es muy probable que un informe de sostenibilidad se lo lean expertos en sostenibilidad y posiblemente algunos inversionistas, pero que una persona lo baje y se lo lea con detenimiento, pues sabemos que es difícil. Entonces es muy importante desmembrar este reporte de sostenibilidad, esta información, para poderle llegar a los públicos de interés a través de los canales existentes y que se sienten cómodos utilizándolos. No necesariamente digitales, podemos tener múltiples formas de dar información a nuestras partes interesadas. Nuevamente, recordarles que la parte de rendición de cuentas y reportaje no son sinónimos, sino que el reportaje es una de las herramientas para rendición de cuentas. Y finalmente, si ustedes gustan tener más información sobre comunicación en sostenibilidad, tenemos un e-learning disponible a todas las empresas y organizaciones sin costo alguno, que está en la plataforma www.integra medio rse.com. Ahí pueden encontrar bastante 5 tipos diferentes de e-learnings que podrían ser de su interés. Muy bien, entonces con esto damos por finalizada la parte de exposición. Si tienen alguna consulta o comentario, por favor pueden realizarlo a través del chat que está a mano derecha de ustedes. Muy bien, aquí tengo una pregunta sobre organizaciones pequeñas particularmente que quieren reportar con el Global Reporting, no, perdón, con COP. Para organizaciones pequeñas, además, si son como de máximo 25 personas, reportar con COP es muy fácil. Hay un machote, de hecho, que presentan, porque para organizaciones tan pequeñas no es necesariamente fácil, ¿verdad?, redactar todo un documento. Entonces ya les dan un machote y pueden ir llenando qué es lo que han ido trabajando en cada uno de los 10 principios. Entonces, para organizaciones pequeñas, la COP es un punto de inicio bastante fácil. Vamos a ver otra pregunta. Ok, ¿cómo se sabe
cuando un reporte de sostenibilidad es esencial o es exhaustivo. ¿Es GRI quien hace esta distinción? No, es la misma organización quien decide si el reportaje GRI es esencial o es exhaustivo. Cuando una organización ya está tomando esta decisión, es según sus posibilidades de reportaje y cuánta información tenga y también su nivel de madurez y cómo se vaya sintiendo. Es muy posible que la mayoría decidan empezar con esencial, cumplan con los indicadores básicos por cada tema material y después den el salto a, a un informe de sostenibilidad ya exhaustivo y más bien uno le comunica a GRI cuál fue el nivel y cómo utilizó los estándares. Excelente. Vamos a ver otras preguntas. Carmen Gil nos pregunta que si es posible compartir la presentación por medio de email. Por favor, me escribe directamente, Carmen, y buscamos la manera de hacérsela llegar en PDF con mucho gusto. Idealmente también la vamos a tener posteada para que todos sepan en nuestro portal, en la parte de comunicación, pero también en el YouTube de AED. Sofía, hola, muchas gracias, dice Sofía. Si el machote AED está disponible en forma gratuita para nosotros, empresas que han formado parte de los proyectos particulares de fortalecimiento con AED, pequeñas y medianas empresas, yo podría decir que sí, con muchísimo gusto. Nada más, por favor, me escribe y buscamos compartírselo también. Muchísimas gracias. Ok, excelente. Vamos a dar unos minutitos más para ver si tienen alguna otra consulta. Excelente. No vemos consultas adicionales. Les agradecemos a todas y todos por estar presentes en este webinar. Si tienen alguna consulta adicional, no duden en escribirnos a mi correo electrónico que tienen en pantalla. Les esperamos. Tenemos muchísimos otros webinars este mes y el siguiente. Entonces, vamos a estar teniendo uno sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para que estén al tanto en nuestro Facebook con más información. Que pasen muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos y les recordamos sobre el curso certificado GRI que será en noviembre. También con con mucho gusto les brindo información. Muchísimas gracias y buenas tardes.